momento en el que vemos al príncipe William llegar a la boda del duque de Westminster, Hugh Grosvenor, con Olivia Henson. Huidizo, ahora lo vamos a ver un poco más de cerca, sale de esa furgoneta. Y aquí lo vemos un poquito más de cerca, bastante coloradete. Hay que decir que tampoco hace unas temperaturas muy altas en Reino Unido en estos momentos. Y bueno, pues hay todo tipo de especulaciones en redes sociales. Evidentemente va solo, no le acompañan, por supuesto, Kate Middleton, tampoco ninguno de sus hijos. Ausencias importantes como la del rey Carlos y Camila, por encontrarse ayer en la conmemoración del día D, del desembarco de Normandía. Tampoco ha ido Harry, de quien han filtrado que ha declinado la invitación por el hecho de no querer coincidir con su hermano. Y bueno, pues digamos que William ha sido la figura principal de la familia real británica. A todo esto se unen unas declaraciones de Sarah Ferguson que ha hecho hoy a un canal de noticias, pero vamos a comentar un poquito la boda y ahora hablamos del asunto de Kate Middleton y de esas palabras de Sarah Ferguson. Aquí tenemos al novio, a Hugh Grosvenor, el duque de Westminster, una de las fortunas más grandes de Reino Unido, de la que han filtrado, por cierto, hoy que ha vendido todas sus propiedades en España, menos la misteriosa finca de La Garganta en Ciudad Real, aquel lugar que cobró relevancia hace unos meses, cuando la propia reina Camila, bueno, pues se fue allí de vacaciones inesperadas. Lo vemos clásico, llegó en un Range Rover verde y bueno, pues la verdad bastante bien. Aquí tenemos otra instantánea del príncipe William que, lo que digo, es verdad que tanto él como su padre como Harry tienden un poco al enrojecimiento facial. Pero bueno, esto está despertando diferentes especulaciones en redes sociales a raíz de lo que se dijo en el libro de Harry sobre que William acudió a su boda, bueno, pues un poquito perjudicado. Y bueno, pues ha llamado evidentemente la atención. Cabizbajo, huidizo, atención, porque en esta boda, aunque de momento no hay imágenes, coincide con Rose Hambury. Aquí vemos a la madre del novio, totalmente de fucsia, con ese tocado, un poco punk, la verdad, la señora. Pero yo agradezco esto porque la verdad, tengo que decir que las fotos son bastante bonitas. El rosa es chillón, pero la verdad no llama tanto la atención de manera negativa. Y ojo, porque lo que lleva ahí no es un bolso, sino una especie de cuadernito de diario, decorado un poco con corazones. La señora súper moderna. Esta es la novia, Olivia Henson, que ha acudido con un traje, bueno, de novia. Ahora lo veremos un poquito mejor porque la verdad ahí no se aprecia. Junto a su padre, el padrino, que por cierto, el padre... creo que decían que tenía como 70 años y tal, y parece que tiene 50, Aquí la vemos un poquito mejor a la novia, bastante guapa, el ramo me gusta mucho. Ahora lo vamos a ver, el velo y la cola de la novia, pues no son especialmente largos ni pomposos, y ahora cuando veamos la foto juntos... me parece que va a gustar bastante. Ahí la vemos. Pues veo un traje muy normal, muy de novia, con un velo que, acostumbrado un poco a que esto prácticamente es una boda royal, no me llama la atención por la pomposidad, por el clasicismo, por el conservadurismo. Y lo cierto es que se ven unos tejidos bastante bonitos en este sentido. Aquí los vemos un poco mejor y es verdad que dan una impresión bastante buena en este sentido. Acudiendo con ese traje clásico, pero bueno, yo creo que iban bien conjuntados los dos. La verdad es que difícil poner una pega. Es verdad que los dos son guapetes, que
a ver, la boda, bueno, pues en este sentido, bastante bonita, en esos jardines. Y el resto de invitadas e invitados igual, ¿eh? Ahí vemos a la madre, esas son las 3 hermanas, que las 3 son ladies, o por lo menos dentro de las noticias y eso, se refieren a ellas como ladies. Y yo la verdad es que las veo bastante adecuadas. La otra royal importante de la familia británica ha sido la princesa Eugenie, que igual está viendo bastante crítica en redes sociales, ¿no? Porque dicen que un poco, bueno, pues que el pecho, digamos que marca un poco la areola, en fin, no sé, yo personalmente creo que la veo bastante bien, con ese sombrero tipo boina, el tocado, bueno, la redecilla, el tocado no, la redecilla, yo la veo igual, bastante adecuada y muy guapa. Vamos a coger un poco la información de la revista Hola, que viene aquí con unas fotos un poquito más grandes. Y como digo, bueno, la novia Olivia Henson la han puesto en los titulares de la prensa británica como la sustituta de Kate Middleton. Es verdad que la chica es guapa, se da un aire muy lejano a Kate en este sentido, pero me gusta mucho, no sé, creo que se les ha visto a los dos muy naturales, cosa que por ejemplo a William no, y no sé, yo creo que es difícil hacer cualquier tipo de crítica. Ahí vemos un poco a la gente en las inmediaciones, bueno, la policía, aquí en la catedral, el novio dándole la mano al sacerdote. Aquí lo vemos otra vez a Hugh Grosvenor, no sé con quién está exactamente. El príncipe William, que esta es la foto un poco que está dando la vuelta al mundo, apareciendo solo. No sé, se ha podido llevar a los niños, aunque sea. Pero bueno, la revista Hola dice que ha estado ahí como de acomodador de los más de 400 invitados. Yo no sé, de verdad, si es una cortesanía o... Pero vamos, no veo yo al príncipe William acomodando a la gente. Ahí la princesa Eugenie junto a su marido. No sé, yo personalmente veo bien a esta chica. No sé, la tontería de que se le marca o no se le marca, no sé. Y bueno, aquí el novio llegando, como os he dicho antes, en un Range Rover verde. Lo vemos por ahí. Y bueno, pues bastante bien. La madre, las hermanas, aquí se ve mejor a la madre. A ver. ¿Veis lo que os decía? Que no lleva un bolso, lleva una especie de cuadernito decorado con corazones y ojos. Y yo la veo muy punka la señora, la verdad, por el tocado y porque me parece que ha arriesgado y me parece que va bastante bien. Yo creo que en este tipo de bodas así tan clásicas, que suele haber cierto aplatanamiento a la hora de vestir, me parece bastante curioso. Ahí vemos a la novia de nuevo, aquí este primer plano, yo creo que se la ve bastante guapa. Y bueno, aquí madre mía con el velo, mucho cachondeo. Ahí vemos, me creía yo que esta pequeña era Charlotte y no. Bueno, aquí la vemos otra vez con el velo. Oye, la verdad queda muy chulo esto, a ver, aquí paseando por los jardines, ya recién casados. Y el beso, como no podía ser de otra manera. Bueno, decir varias cosas, ¿no? Ya lo hemos dicho, ausencias importantes. Es verdad que a Kate Middleton no se le esperaba. No hay de momento ninguna foto de Rose Hambury. No sabemos si ha acudido a la ceremonia o va a acudir solo al banquete. Pero en cualquier caso va a coincidir con William en esta boda. Llena de ausencias. Los reyes, Kate Middleton, Harry y Meghan, Beatriz de York, no sé dónde se ha metido, y en este caso ha sido la madre de Beatriz y Eugenie,
quien ha acudido a un programa de entrevistas donde le han preguntado sobre Kate Middleton. Bien, ahí la tenemos, a la duquesa de York. Ha sido extremadamente cautelosa a la hora de hablar y se ha limitado únicamente a decir que admira la valentía que ha tenido Kate Middleton al hacer ese comunicado en vídeo sobre que tenía cáncer, ¿no? Esto, bueno, pues ha llamado bastante la atención, como no podía ser de otra manera. A esto hay que sumar una portada del polémico diario estadounidense, el National Enquirer, que allá directamente recogiendo un poco las afirmaciones del US Weekly sobre que Kate Middleton no volvería tal y como la conocemos y que no volvería a retomar su agenda, pues directamente se ha marcado un titular diciendo que Kate Middleton que quiere irse, que quiere marcharse fuera de todo lo que tiene que ver con lo royal y que todo esto está provocando una crisis importante en la Casa Real Británica, en lo que parece ser un tira y afloja entre Kate Middleton y la monarquía inglesa. Bueno, el National Enquirer hay que tomarlo un poco como viene, ¿no? Es verdad que ha acertado en algunas cosas, pero en otras, bueno, pues tiende demasiado al sensacionalismo y tampoco sabemos qué puede haber de verdad en todo aquello. En cualquier caso, bueno, pues esto de momento ha sido la boda del duque de Westminster, una de las fortunas más altas de Reino Unido, con William entrando solo, cabizbajo, huidizo y especialmente con un enrojecimiento facial que se está convirtiendo en la comidilla de las redes sociales y que se aduce cierto estado de, supuestamente estar perjudicado. No sabemos qué hay de verdad. Creo que a lo largo del día podremos tener un poquito más de información. Si realmente va a coincidir con Rose Hambury, es que como haya foto de Rose Hambury y William, yo de verdad, en fin, creo que sería lo máximo. Pero creo que no lo va a haber. Pero bueno, ¿que se esperaban otras presencias en esa boda? Sí, yo la verdad solo hemos tenido de los Royals a William y a Eugenie. No sabemos por qué no ha ido nadie más. En fin, estaremos un poco pendientes de todo esto, de las últimas noticias de Kate Middleton. Ayer en el último vídeo, si os acordáis, quien lo haya visto y quien no lo haya visto, lo recomiendo que vaya a verlo. La madre de Kate Middleton estaba totalmente enfadada con una serie de informaciones que se estaban dando en las redes sociales, ya no de la princesa, de su hija, sino de ella misma, se estaba matando directamente a Carol Middleton con una especie de teorías de que se había comprado al resto de la familia, que fíjate, que el hermano ahora saca un libro, que la hermana Paipa junto a su marido han abierto un negocio comprando una finca muy grande para hacer eventos, y que claro, que ahí el elemento discordante era un poco la madre y que se la habían quitado de en medio. Y la madre, pues lógicamente, y yo lo entiendo, ya no solo como madre sino como persona, te han matado en redes sociales, pues tú reaccionas y dices, oye, a ver, un poquito de por favor y respeto, sobre todo. Pues yo creo que de lo más normal. La información hoy va un poco en torno a esa boda, así que vamos a dejar este vídeo como primera parte, pero yo creo que va a seguir habiendo informaciones sobre lo que pase o no pase allí dentro, en el banquete, etcétera. Así que estaremos ahí un poco y ya os lo contaremos después. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.